los grandes cuadros que eran como el cine del siglo XIX, donde se contaba la historia, se contaba la mitología y todo lo que ahora el cine nos cuenta, porque los hombres con superpoderes, los Marvel, era la mitología, era Hércules y compañía. Luego los temas religiosos, la Pasión de Gibson, se hacía con cuadros. ¿Y cuál es el otro gran género? La historia. Cine histórico, Gladiator, pues lo tenéis aquí todo en magníficas pantallas cinematográficas. Todos los pintores del siglo XIX eran auténticos artesanos del dibujo. Picasso empieza así también. Picasso empieza haciendo cuadros como estos. Gana una medalla de plata, con 17 años, que es un médico y una monja atendiendo a un moribundo. Y después dice, yo no voy a hacer lo mismo que hacen todos. Y rompe con la tradición de la pintura occidental para abrir una nueva, que es la primitivista. Este es muy famoso, el fusilamiento de Torrijos. Los liberales, la revolución liberal, y luego cuando llega el absolutismo y fusilan a los liberales. O Juana la loca con el cadáver de su esposo paseándolo por toda España. Ese no vuelvo a servir a señor que se pueda morir, el duque de Gandía, después de ver el cadáver descompuesto de la más hermosa, la reina de España en ese momento, Isabel de Portugal, descompuesto totalmente. Él era el segundo después de Carlos V, decide dejar las armas, era viudo con 11 hijos, se hizo jesuita y fue el gran general, el general de la orden, confesor de Santa Teresa de Jesús. Pues ese es el episodio de su conversión, cuando él decide no servir a señor que pueda morir. Goya ha inaugurado el romanticismo, pero Goya lo inaugura contra todo eso que se estaba haciendo, que era el neoclasicismo. De hecho, Goya se enfrenta al rey, a Fernando VII, y acaba en el exilio y muere en Burdeos, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? En la reforma de Moneo hizo la ampliación necesaria del Prado con un edificio moderno que llega hasta el claustro de los Jerónimos, que incluye el claustro y que vale la pena que subáis a verlo, un claustro del siglo XVII, y en homenaje también a Villanueva, él hizo ahí una especie de patio, que es la cafetería, que se ve todo el ábside, que es muy bonito desde fuera, y por dentro pintado de rojo, porque el rojo conecta con el Museo Nuevo, con la parte nueva, pero colocando aquí la colección de las musas de las artes. Una colección importantísima porque son griegas, pero son copias romanas de los originales griegos, de los que se sabe, porque se habían descrito por Plinio el Viejo, que representa cada una de las musas, colocadas aquí. Y después, ¿cómo llega a España? Por un regalo de esta reina de Suecia, que es también una reina peculiar, porque en la Guerra de los 30 años Suecia fue el gran enemigo de España. Pero el padre de esta chica, que es Gustavo Adolfo de Suecia, muere y ella queda como reina. Ella finalmente deja la corona, porque al hacerse católica, y se va a Roma, y en Roma se dedica a coleccionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar desde las tinieblas y nos vamos a ir yendo hacia la luz. Vamos a las pinturas negras de Goya, que es ese momento terrible antes de que se vaya al exilio, después de todo lo que estaba pasando en España, la guerra con los franceses, la vuelta del absolutismo. Esto es lo que se hacía en la época de Goya. Esto es neoclasicismo, ¿lo veis todavía? El estilo de David, que es el gran pintor de Napoleón, ¿no? Y de la Revolución Francesa. Es el estilo predominante. ¿Y David dónde bebe? Pues bebe en Rafael. Y la gran tradición del Renacimiento, que viene de Rafael, que pasa por unos franceses del siglo XVII que se llama Poussin y Claudio de Lorena, y se ha mantenido como el estilo de la Academia Francesa, que la Academia Francesa se crea en el siglo XVII por Luis XIV, o sea, es muy antigua. Y ese es el estilo clásico, que es el más digno, ¿no? Con un dibujo muy bien dominado, todo muy escultórico, cómo domina las luces y sombras. Entonces, esta es la muerte de Viriato, que es un episodio español, bueno, lusitanos, serían portugueses, ¿no? Pero Viriato es uno de los que resistió más a los romanos y sus propios hombres lo traicionaron, ¿no? Y muere, ¿no? Entonces Goya pinta esto casi a la vez, o sea, para que veáis la revolución de Goya, ¿no? Pero ¿cuándo pinta Goya los dos famosos cuadros del 2 de mayo y el 3 de mayo? Sabéis que es el 2 de mayo, es la carga de los mamelucos, la guardia personal de Napoleón Bonaparte eran egipcios mamelucos,
y es el pueblo español levantándose y atacando. El año 8, que es cuando esto ocurre, en 1808, Goya era afrancesado todavía. O sea, Goya era de los que estaban encantados con que los franceses llegaran a España para llevarse ya las supersticiones, porque los franceses que simbolizaban las ideas de la revolución, libertad, igualdad, fraternidad. Y todo eso en principio es muy bueno y se iba extendiendo por toda Europa, solo que se extendía con sangre, sudor y lágrimas, y lo que pasó en España fue tremendo, ¿no? Y entonces Goya, cuando ocurren estas cosas, se dedica a pintar bodegones. Está pintado justo cuando están ocurriendo los fusilamientos del 2 de mayo, ¿no? Es muy interesante. Y luego hay otros bodegones que son mucho más sangrientos, que están en el Louvre, que inspiraron a Picasso durante la Guerra Civil. Unos corderos desollados. O sea, ¿qué hace un artista ante la impotencia de no poder pintar lo que está viendo? Porque en ese momento también la censura francesa le hubiera machacado. Su propia autocensura como afrancesado, entonces desahogarse pintando bodegones. El bodegón siempre es y luego ya pintará aquello en el año 14. En el año 14 ya han sido expulsados los franceses. Él tiene de alguna forma que demostrar que es patriota y hace uno de los cuadros más memorables, ¿no? Aquí, claro, ha creado una iconografía, lo mismo que hay, porque el caballo ese atravesado por una lanza inspira hasta el Guernica de Picasso, y todo ese movimiento que ya es en arabesco, hay una especie de X, pero en realidad son curvas y contracurvas. Todo ese movimiento que es la pura acción violenta de las masas contra los jinetes, inaugura el romanticismo. Esto está rompiendo ya todo ese orden, armonía geométrica de los neoclásicos e inaugurando un montón de formas, de líneas de violencia que hablan del romanticismo antes de la balsa de la Medusa, porque se considera la balsa de la Medusa el primer cuadro romántico. La balsa de la Medusa es del año 17, esto es del año 14. ¿Vale? Por eso Goya está rompiendo, y luego la forma de pintar a manchas inspira a los impresionistas, a los expresionistas, a todos los ismos del siglo XX, porque él pinta con una libertad enorme, no con dibujo como ahí, sino al estilo de Velázquez, con manchas sueltas. Lo vamos a ver, es el estilo que a él le inspira, ¿no? La fuerza que consigue, la luz del candil, ¿no? Iluminando la camisa blanca de ese mártir, claramente un mártir en brazos en cruz. El anonimato del pelotón de fusilamiento, siempre los malos sin cara, sin rostro. Esto en todas las películas se hace igual, ya, ¿no? Los malos sin rostro y las víctimas protagonistas con sus rostros, sus diferentes. Hay un fraile, hay todo el pueblo representado en la montaña de Príncipe Pío, donde fueron estos fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? Ya estamos el día después. Desde la perspectiva de Goya, a nosotros el sitio de Zaragoza con Agustín acogiendo el cañón nos parece súper bonito, pero lo que ocurrió en Zaragoza es que mataron a todos y arrasaron la ciudad. A lo mejor no era necesario. A lo mejor por Zaragoza podía haberse entregado y entonces no hubiera pasado todo lo que pasó. Digo, desde la perspectiva de Goya no se sabe si Palafox está animando a luchar o escapándose del sitio y dejando que mueran ahí todos, ¿no? Entendéis que Goya siempre era bastante crítico, sobre todo cuando retrata a los reyes. Y luego el Coloso, el famoso Coloso, ha habido ahora una reciente atribución a un discípulo, bueno, que si es un discípulo o no, la idea es de Goya, por lo tanto es Goya. Si él lo acaba o no lo acaba es secundario. O sea, todos los artistas en ese momento trabajaban con ayudantes y dejaban que sus ayudantes terminaran las obras. El concepto de autoría mecánica es muy reciente, ¿no? O sea, a mí me encanta este autorretrato de Goya, me parece que es tan sincero que él mismo nos muestra su forma de ser, psicológica, colérica, con sus luces y sombras. Ahí está todo en Goya, después de su sordera ya, después de una enfermedad y un cuadro espectacular de Goya, es justo en el momento en el que él perdió una enfermedad muy fuerte y él le hace un homenaje al médico que le ha curado y él aparece desfigurado con el doctor que le está cuidando. Y ese es el último cuadro que se conserva de Goya en Burdeos, la famosa lechera de Burdeos, que es claramente un cuadro positivo, optimista, que contrasta con lo que vamos a ver ahora de las pinturas negras. O sea que él algo de paz encontró en el exilio
y nos dejó quizás el primer ejemplo de impresionismo de la historia del arte, 50 años antes. Y aquí tenemos este espacio tan increíble que, supongo que sabéis, estaba en la casa donde Goya vivía. O sea, esto es un conjunto de frescos que nadie le pidió pintar. En un momento en el que los artistas trabajaban habitualmente por encargos, lo hizo quizás por necesidad psicológica, para desagüe emocional, en sus paredes, pintando con las manos casi, porque hay veces que es que se ven los dedos. Es decir, todo muy rápido, sería una especie de action painting, de pintura de acción. En algunos casos es más con dominio de los negros, grises, en otros mete algo de color. En general son escenas burlescas. Es la visión negra que él tiene de la España del momento, llena de supersticiones, de brujería, de aquelarres, de guerra entre hermanos, ese famoso combate a garrotazos. Sabéis que están hundidos en la tierra, entonces tienen que matarse sí o sí, ninguno puede irse, o sea, solo uno sobrevive, ¿no? Entonces es como... Esta es una versión, Saturno devorando a sus hijos, es mitología, los devoraba porque la profecía decía que uno de sus hijos le iba a destronar, le iba a quitar su puesto. Y es Zeus, uno de los hijos que sobrevive fue Zeus, y efectivamente eso se cumplió y Saturno fue condenado a los infiernos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una escena que habla también de, qué sé yo, de la desesperación, y quizás un símbolo de la España que devora a sus hijos, que él en ese momento... Judith es un homenaje a las mujeres valientes, lo mismo que sale Leocadia, que es... Él estaba en ese momento, lo único que tenía, que es su ama de llaves, con la que tuvo un hijo, o sea que él estaba ya viudo, pero tuvo un hijo con ella, el pasa que nunca reconoció, nunca se casó con ella. Entonces, y lo demás son todo cosas aquelarres, y este espeluznante cuadro, claro que está controvertido porque hay fotos del siglo XIX que muestran que era un poco diferente. ¿Cómo era el cuadro cuando estaba en la pared? ¿Cómo es el cuadro cuando lo quitaron de la pared? En el proceso de arrancar un fresco, cuando no se hace bien y las técnicas del siglo XIX no eran las mejores, era arrancar y ya está, se pueden quedar trozos. Y entonces en las fotos parece que había unos pajarillos. Si hay unos pajarillos y un árbol, y entonces el perro está ladrando a unos pajarillos, entonces el cuadro es diferente a si no hay nada, que es lo que vemos ahora. Lo que vemos ahora es vacío absoluto y un perro que se hunde en la arena. Es decir, la angustia máxima, la desesperanza es desaparecer. Solo queda la cabecita, y a la vez es un cuadro tan impactante desde el punto de vista del arte moderno que parece un Jackson Pollock o un Rothko. O sea, es que, y entonces que todos los artistas modernos han encontrado en él una fuente de inspiración. Entonces todo esto ya hizo que su relación con el rey fuera cada vez peor. Le mandaba encargos de retratos y él, como era demasiado sincero, hacía que el rey no estuviera contento y finalmente se fue. Goya hizo cosas muy bonitas, muy positivas, la pradera de San Isidro, la gallina ciega, todo eso lo tenéis arriba y es maravilloso. Toda la parte de arriba está llena de ese Goya positivo que tenéis aquí. Ese Goya positivo, o sea que por eso hay que verlo también, porque el cambio que la guerra produjo en él es radical. El paso de la luz a las tinieblas. Bueno, las dos majas, maja vestida y desnuda. Es curioso que en España no hay muchos desnudos, pero tenemos los desnudos más famosos de la historia del arte. El de Velázquez, la Venus del espejo, y la maja desnuda de Goya, ¿no? Y eso que no se cultivaba demasiado, el desnudo, aunque sí que se hacía, ¿eh? Entonces, esto es un encargo que Godoy, que era el valido de Fernando VII, ¿no? Tenía en su palacio para sus amigotes. O sea, normalmente estaba tapando la vestida, la desnuda, y se levantaba y tal, y entonces era el típico juego picarón, ¿vale? Entonces no es que esto se hiciera así para exponerlo. Esto sí que se hacía por encargo, y aquí tenéis un retrato que Goya hace. Si lo comparáis con Madame Recamier de David, os daréis cuenta lo diferentes que somos los franceses y los españoles, ¿no? Madame Recamier es todo elegancia,
con la misma ropa de la época de Jane Austen, que es la época romana que se llevaba, pero aquí tenemos a una señorita pechugona, ¿no?, ahí exhibiendo sus curvas, no toda esa elegancia francesa, le pone de frente además para que se vean más y le pone una lira celta, y entonces ya no sabemos si es neoclasicismo o qué. O sea, Goya está siempre haciendo algo que tiene que ver con el realismo español. Bueno, aquí tienes un encargo, es bonito ver un encargo y los diferentes cuadros que Goya hizo para los personajes, a los que después, claro, les retrata uno por uno y después crea la composición. Obviamente, seguramente nunca estuvieron juntos. Hay que pensar que los retratos son un invento. O sea, él tomaba copias del natural a cada uno y después componía una composición que se inspira en, ¿qué cuadro? Las Meninas. Por eso Goya se incluye en la corte como uno más dentro de la familia real. ¿Quién está en el centro? Al niño al que él quiere más, y sobre todo la reina, que es la que mandaba porque su marido era un calzonazos. Entonces lo pone ya a un lado, ¿no? Entonces ya Goya de alguna forma está contando la realidad, ¿no? Y esto es interesante. Gombrich dice, yo cuando veo los retratos de los reyes españoles, además de alabar a la genialidad de los retratistas, Goya y los demás, sobre todo alabo la tolerancia infinita que existía en España. Dice, esto lo haces en Inglaterra y te cortan la cabeza directamente. Si un pintor inglés se le hubiera ocurrido hacerle esto a los reyes de la época inglesa, se va a la cárcel. Bueno, no le hubieran encargado nada. Pero que a Goya le siguieran encargando cosas a pesar de su sinceridad, dice mucho también de la monarquía española. Bueno, ahí tenemos también la tragedia del siglo XIX ya dibujada, que es el futuro rey Fernando VII en la casaca azul a la izquierda y su hermanito que le abraza, que es Carlos, el que luego va a empezar las guerras carlistas, porque la herencia va a cambiar el testamento, ¿sabéis? Lo va a dejar a su hija en lugar de a su hermano. Y ese cambio de testamento que no aceptaron los carlistas, apoyados por todo el norte de España, donde ahora hay nacionalismo, eran carlistas, vascos, navarros, catalanes, contra el centralismo Borbón de Isabel II. Todas esas guerras carlistas que llegan hasta la Guerra Civil Española empezarían ahí. Entonces aquí se han colocado algunas de las obras maestras de Rubens, que es nuestro gran también tesoro, junto con Tiziano, de fuera de España. Los dos grandes genios que tenemos, y tenemos la mejor colección del mundo, es Rubens. Bueno, el Bosco, por supuesto, que casi el 80% del Bosco o más está aquí. Rubens y Tiziano, ¿no? Y son cuadros muy conocidos de mitología. Sabéis toda la mitología en el barroco. Este cuadro de los Reyes Magos es tan soberbio, ahora para Navidad. Pero el gusto de Rubens nos cuesta, entonces hay que fijarse con detalle en ese niño tan bien pintado que es su hijo y esa virgen que es su mujer. Él siempre tomaba modelos del natural que tenía alrededor y la gente que pasaba por su estudio, sus discípulos, y a partir de ahí ha creado toda esa escenografía espectacular con los camellos y los caballos y todo esto, ¿no? En unas ruinas clásicas. Un cuadro impresionante, ¿no? Lo mismo que el San Jorge con su dragón. La época de las Meninas es una época en la que empieza un poco la decadencia del Imperio Español. De hecho, sí, unos años después es el Tratado de los Pirineos que obliga a España a ceder territorio a Francia y un poco a decir que, bueno, pues Francia va a tener a partir de ahí el protagonismo en el control de Europa. España se retira poco a poco porque ya no puede, o sea, la crisis es brutal. El rey es Felipe IV, sus famosos retratos a caballo, que después se hizo también en escultura. Bueno, es protagonista de las Meninas. ¿Dónde está ese protagonista en las Meninas? En el espejo. Yo, como os lo he explicado ya, el conde duque, que es el que gobernaba, había caído ya en desgracia, estaba en el exilio interior, primero en la cárcel y después lo sacaron al exilio interior en su palacio en Loeches, no podía salir. Y el rey está solo, sin valido, la primera vez, porque el rey
tenía siempre a los válidos que se ocupaban del gobierno y él se dedicaba a coleccionar. De hecho, el gran coleccionista, os he mencionado a todos los otros, pero seguramente el 50% de la colección que tenemos en el Museo del Prado se lo debemos a él, que decoró todos los palacios de Madrid y alrededores con sus cuadros, ¿no? Entonces, tenemos ya a la infanta Margarita en el centro de la composición. Ya nos dice que Velázquez está haciendo algo. Bueno, este cuadro no se sabe mucho, pero se piensa que fue un regalo. Se sabe la descripción del cuadro, quiénes son los personajes, eso lo sabemos todo perfectamente, ¿no? Pero el porqué del cuadro, porque como no es un retrato normal, no es un retrato claramente que el rey le encargó, porque ni siquiera se sabe si es un retrato, parece más una escena, así como improvisada, fotográfica, un momento en el palacio en el que la infanta aparece con sus meninas, que son las chicas de familias nobles que acompañaban a las princesas, y enanos, que son conocidos también. María Bárbola se incorporó al palacio el año que nació la infanta, por tanto, habían crecido juntas y eran amigas. Lo de los enanos era un tema de caridad también, de quitar de los hospicios a chicos que no tenían futuro, darles una formación también. O sea que, por ejemplo, el niño es un enano también sin deformación en el cuerpo, pero tenía una edad de 20 y tantos años, aunque parezca un niño. Y era un intrigante en el palacio, es un conocido, era un italiano de origen noble, estaba en la corte, pero también era un poco bufón, entonces les divertía a los reyes, pero también era un correveidile, entonces este es el papel de los enanos. Y luego las que acompañaban y que formaban, educaban a la niña, ¿no? El aposentador de la reina que abre la puerta al fondo, como invitando a salir. ¿A quién? A los reyes que están posando para un gran cuadro que se supone que es el que está pintando Velázquez. Están posando, pero se han levantado ya, porque si no, no los veríamos en el espejo. Ese instante, como que se abre la puerta, los reyes se están levantando y los demás también. El perro es despertado por Nicolásito de una patada. Pero claro, todo esto, que parece una fotografía, no es más que una apariencia de fotografía, porque Velázquez está componiendo con una complejidad tan grande que hay estudios de medida áurea, hay estudios de astronomía, porque la posición de las miradas de Velázquez, la infanta, la Velasco, que es una de las meninas que nos mira a nosotros, y el aposentador crea la forma de una composición de estrellas que se llama Margarita Coronae, ¿vale? Según él tenía tratados de astronomía, lo sabemos, él tenía una biblioteca espectacular y conocía Margarita Coronae, nos está diciendo, ella es la reina, le está diciendo al rey que te estás olvidando de que tienes una descendiente, que el futuro del reino de España está asegurado y la tienes olvidada en tu depresión. Entonces esto es un cuadro sorpresa que Velázquez le hace al rey, su amigo, y le está diciendo, ocúpate de tu hija, ocúpate de tu reino, sal de la postración, en un momento en que el rey no quería ni ser retratado. O sea, Velázquez le hace un retrato en el que no se le ven las arrugas y las ojeras con la reina, entonces viva, que es aquella, y le está diciendo, ella es el futuro, por si la otra está comprometida ya, porque es con los reyes de Francia, ella todavía no. De hecho, ella acaba siendo la reina de Francia. Esta es la de Luis XIV. Entonces tenemos un momento político muy concreto, es un cuadro entonces que no es un retrato, es política pura, es historia viva y mitología, porque en los cuadros del fondo aparecen dos escenas que se han reconocido, que es Apolo desollando a Marsias, después de haberle desafiado a tocar la música mejor que el dios de la música. Le dice, muy bien, como pierdas, te castigo, y le desuella vivo, le arranca la piel, ¿no? Y la reina Atenea convirtiendo en araña a Ariadna por haber desafiado a hacer un tapiz mejor que ella, que es la reina de las artes, la diosa de las artes. Es decir, la divinidad de las artes, y no cualquiera puede osar hacer algo así. O sea, Velázquez está haciendo un homenaje a través de la mitología a la pintura como un arte divina, que en ese momento se discutía si la pintura, como es artesanal, podía o no ser
divina, como lo era la poesía, como lo era la música. Los nobles podían ser músicos, podían ser poetas, pero no pintores porque era un trabajo manual. Y eso no se consideraba propio de la nobleza. Velázquez, que exhibe su nobleza, la Cruz de Santiago, la orden de caballería más importante de España, se la ha dado el rey. Ha querido el rey ennoblecerle, aunque no fueron a la ceremonia de investidura ninguno de los caballeros de la orden, pero él es noble porque ennoblece la pintura. El rey quiso que fuera así. Y la pintura está ennoblecida también, divinizada por todo lo que se está contando ahí. Y no solo está divinizando la pintura como arte, sino el género en el que él es experto, que es el retrato. Porque esto es un retrato lleno de complicaciones conceptuales. Es un retrato que nos habla de la historia, es un retrato que nos habla de la mitología, es un retrato que nos habla de la religión. No, pero sin embargo fue calificado la teología de la pintura. Es decir, que ya en su época se dieron cuenta que era el nivel top al que se podía llegar en un concepto. Lucas Jordán, ni más ni menos, el gran pintor, dijo: la teología de la pintura, donde todos tenemos que aprender el arte divina de la pintura. Interesante, ¿no? Ahora, acercaos. ¿Cómo ha hecho todo eso tan complejo? Pues con manchas sueltas. Manchas sueltas. Acercaos a los dedos de la infanta. De Quevedo, que es un genio de su época, el poeta, lo escribe así, dice: Velázquez consigue con manchas sueltas más verdad que parecido. Más verdad que parecido. Qué bonito. Más, dice, que cuadros, reflejos de un espejo. Mirad qué maravilla el reflejo. Si es que no hay nada y está todo. Están los dos retratos. Es impresionante que con eso, que es nada, veamos a la reina y veamos al rey y los reconocemos. Los reconocemos. Aquí está al fondo la reina, aquí está el rey. La diferencia entre Velázquez y Goya es la mala leche de Goya. Velázquez es todo lo contrario. Velázquez, todo es positivo para él. Hasta lo más feo lo convierte en grandioso. Te coge un enano y lo convierte en un rey. Te coge a los borrachos y los convierte en Baco y sus amigos. Goya al revés. Hasta lo más sublime lo abaja, ¿no? Lo convierte en vulgar. Aquí tenemos temas religiosos que Velázquez también hizo, no muchos, pero son muy buenos. La famosa coronación de la Virgen por la Trinidad, que es curioso porque él, aunque es muy realista, aquí tiene que hacer algo. Antonio López es el que menos le gusta, obviamente, porque Antonio López es súper realista y este le parece que ¿cómo Velázquez le dio coronación? Pues Velázquez hace lo que le han pedido también, pero lo hace bien. Me piden hacer algo que bueno, que no es mi estilo, lo hago. Fijaos qué maravilla la Virgen, qué bonito. Y luego el Espíritu Santo. A mí me sorprende la luz del Espíritu Santo. Es como un disparo de fuego. Mirad cómo bajan los blancos. Acercaos, ved el relieve. Porque me digo, esos blancos y amarillos. Tú veis, luego acercaos en la página web del Prado y ampliadlo. Ampliadlo para ver la técnica de Velázquez y veréis que se hace abstracto. La paloma, se hace abstracta. Es una cosa de una belleza, toda esa luz derramándose y esos angelitos que nos miran desde las nubes. O sea, es capaz de hacer lo que quiere, ¿no? Incluso lo que no es propio suyo. Una pasada rápida por el Cristo de Velázquez, que es increíble. ¡Qué maravilla! Nos hemos olvidado ya de quién fue el modelo. Ya es Cristo. Ya está. Ha conseguido que todos, cuando pensamos en la figura de Jesucristo, sereno, no está retorciéndose, ya está, en el momento justo de haber inclinado la cabeza, sí. Gracias. En el momento de haber agachado la cabeza, la melena que le tapa, que es algo muy de Velázquez, tapar medio rostro. Luego se ha hecho en la Pasión de Gibson, ¿no? También con que le rompen la cara, entonces no se le ve media cara durante. Yo creo que se habrán inspirado en esto, ¿no? Porque eso tiene también para mostrar el dolor, pero sin sangre casi, solo un poquito de sangre. Un fondo totalmente oscuro, neutro, donde sale ese pequeño halo. Es una de las grandes obras de la historia del arte. Está también la historia del surgimiento de las órdenes monacales,
Primero eran anacoretas que estaban viviendo separados. Vamos a ver ahora con el Bosco las tentaciones de San Antonio, que es un tema. San Antonio tuvo tantas tentaciones que al final dice, no puedo estar solo, necesito a alguien, y es el encuentro con otro anacoreta y deciden ya fundar una comunidad. Ese sería el origen, y de hecho un cuervo que le servía y le traía pan todos los días, trae 2 panes, como ya indicando que ya os quedáis juntos, ¿no? Y luego aparece ya enterrándose, porque San Antonio acabó enterrando a San Pablo eremita y luego buscando a otros para crear pequeñas comunidades que son los monasterios, ¿no? En el origen del cristianismo. Y luego las escenas mitológicas de Velázquez, ¿sabéis? Son casi siempre un pretexto para representar también cosas reales, temas sociales. Las hilanderas, el primer plano, que es lo que importa, es las que están trabajando en los talleres reales, ¿no? Y al fondo sí que aparece un tapiz, que es el fruto de todo esto que están haciendo, pero que ese tapiz que muestra el rapto de Europa, por eso han colocado aquí la copia que nosotros tenemos del original. El original que aparece ahí es uno de Tiziano, que ahora está en Inglaterra, se lo llevaron los franceses y luego está en Inglaterra. Y esta es una copia que Rubens hizo del original de Tiziano, pero es curioso cómo ponen a dialogar los cuadros dentro de los cuadros y el momento en el que Atenea está convirtiendo a Ariadna en araña, por tanto es ese castigo. Entonces, lo mitológico queda como en una ventana, allí. Pero el que más me emociona es este Marte. Este Marte, acercaos todo lo que podáis. Mirad cómo nos mira de lejos, cómo nos mira, pero cuando te acercas, y eso que la luz es muy mala y produce reflejos, pero, cachis, la mar, es que antes estaba más bajito y se veía mejor. Pero si te acercas desde aquí, yo creo que se ve bien, ¿no? ¿Veis que no hay nada? Nos mira y no hay nada. Los ojos es una manchita, acercaos, desaparece, pero está la vida. No hay casi detalle, pero está la vida. Luego los martirios en Zurbarán todo es como silencioso, parece que no hay movimiento, todo se congela. Ese es San Francisco. Pero sobre todo los bodegones. Acercamos a ver el Cristo, que es espectacular. El Cordero, que sí, que es un Cordero, se titula Agnus Christi, Cordero de Cristo. O Agnus Dei. Y aquí tenéis al Caravaggio, que es uno de los últimos Caravaggios. Es muy interesante cuando él tuvo un duelo, le expulsaron se tuvo que ir de Roma si no lo hubieran encarcelado. Y va viajando por todas partes, ha estado con los caballeros de Malta y en Malta pintó unos cuantos cuadros hasta que llega la noticia de que van tras él, la guardia de los Estados Vaticanos, ¿no? Porque tiene un pleito por asesinato. Entonces se tiene que ir de Malta, llega a Sicilia, pinta algo en Sicilia y después ya decide volver porque le llega el indulto del Papa. Y en el momento en el que él está volviendo, con una especie de agradecimiento, no se sabe si un cuadro para el Papa, hace este Ecce Homo. El episodio religioso es el momento en el que Jesucristo es vestido como un rey, con una corona de espinas y con un cetro de caña, con el que le han golpeado, ¿no? Y lo exhibe Pilatos al pueblo diciendo, aquí tenéis al hombre, como para dar pena, para salvarle la vida. Y entonces gritan, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, Pilatos es como el bueno de la película, en este caso, ¿no? Es como decir, Pilatos intenta salvar a Jesús. Es un poco como si Caravaggio estuviera diciendo, yo como Pilatos siempre he querido hacer el bien, lo que pasa es que me salen las cosas mal. Es un cuadro muy interesante, ¿no? Porque tiene mucho de autobiográfico. Y claro, estaba tan sucio que ni se sabía que era de Caravaggio, pero se conocía que había un Ecce Homo perdido. Y claro, los expertos enseguida dijeron, ha salido de subasta. Y sí, lo restauran y ¡wow! Sale todo, ¿no? Sale esa pericia técnica de Caravaggio. Esos son caravallistas. Hay un Caravaggio también de estos, impactante, de meter los dedos en las llagas, ¿no? Santo Tomás.
Si no lo veo, no lo creo. Pues mete los dedos, ¿no? Para creer. Bien, lo han abierto, qué bien. Mirad, esto que veis aquí, esta instalación, es de ahora, de hace poquito. De hecho, el otro día lo estaban colocando todavía. Y son frescos de los pintores italianos más importantes de comienzos del siglo XVII, que son los Carracci, que son los que decoran el famoso Palazzo Farnesio, que es la embajada de Francia. Los frescos del Palacio Farnesio, hecho por Miguel Ángel, están decorados por estos, ¿no? Y se les encargó una iglesia española que hasta el siglo XIX pertenecía a la corona española, pero luego con todos los follones del XIX se acabó abandonando, y que está en Piazza Navona. Teníamos la iglesia española en Piazza Navona, Santiago de los Españoles. Y entonces se dejó, y entonces como quedaba abandonada, se trajeron los frescos de una capilla que había pagado para enterramiento este señor, la capilla de Herrera, ¿no? Herrera, y los tenían medio abandonados, pero se sabía que estaban los frescos. Entonces dijeron, oye, hay que ponerles en un sitio elegante. Los que se conservan, porque otros se perdieron, y se han colocado tal como estaban en la capilla de Santiago de los Españoles. Aquí veis qué interesante. Recuperamos un espacio que está en Piazza Navona. Si vais a Piazza Navona, la iglesia de Santiago, que ahora es un convento, porque luego lo habitaron de nuevo creo que una orden francesa. Y hay parroquia y también hay vida conventual. Mirad, todo esto estaba ahí, y son los Carracci, que son interesantes. Y otra iglesia también que se iba a perder por un pantano, que es Maderuelo, se trajeron todos los frescos y se instalaron aquí. Y este sí que es un típico conjunto románico, con el cordero de los cuernos, de los 7 cuernos del Apocalipsis, los 7 sellos. El 7, sabéis que es un número simbólico, es el último. El 7º sello es el último sello. Eso es importante, ¿sabéis? Porque el ciclo es la semana y todo vuelve a empezar. El 7º es el último día. Cuando Dios descansa es el último y el comienzo de todo otra vez. O sea, no es que hay que interpretar el Génesis literalmente, sino está hablando de un largo periodo de tiempo. Es muy interesante eso, porque vamos a ver ahora el Jardín de las Delicias. Cuando está cerrado en el 4º día, antes de que se cree la vida. Se han creado los astros, se han creado la tierra, pero la vida todavía no. Entonces está en blanco y negro. Se abre y ¡buah! La vida, la naturaleza, los animales y el hombre. El hombre es el 6º, o sea, es el último ya, antes del 7º, cuando es creado, ¿no? Entonces lo digo porque las teorías de la evolución funcionan, porque es así como se demuestra, solo que con millones de años, miles de años, ¿no? Bien, entonces tenéis los Reyes Magos, el Cordero que describe el libro del Apocalipsis de San Juan, está junto a Dios con la sangre derramada, etc. El origen, el Génesis, la creación de Adán, la creación de Eva, el pecado y la redención. Enfrente, un gran pantocrátor en mandorla, en forma de almendra, que es ese mismo Cristo, pero como divinidad, como Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, juzgando las columnas de la Iglesia, los apóstoles, porque todo es simbólico. Es la Iglesia en la tierra, está guiada por Jesucristo desde el cielo, ¿no? Es las columnas de la Iglesia en una Jerusalén celestial. Se representa una ciudad que es la nueva tierra, la nueva Jerusalén celestial. Todo está lleno. Los querubines, mirad, con alas llenas de ojos. Llenas de ojos. ¿Eh? Sí, es como se describe en el Apocalipsis de San Juan. Unos ángeles, 6 alas llenas de ojos, y las manos. Todas las descripciones del Apocalipsis es lo que influye en todo el románico. Y antes también en los beatos mozárabes. Bueno, esto es interesante para que veáis también cómo un fresco se traslada y se reconstruye. Pasamos por la Última Cena. Este es el que introdujo Leonardo en España, todo Leonardo. Juan de Juanes. Mirad la Última Cena, que se inspira en la de Leonardo.
pero que incluye la copa de Valencia, el grial que se sabe que puede ser el de Cristo, que se conserva y se venera en Valencia y es tal cual. El que le incluye porque es valenciano, obviamente, y entonces conoce la historia de Valencia y pone el Santo Grial valenciano en esa composición leonardesca. Es muy importante cómo a través de Valencia entró el leonardismo al comienzo del siglo XVI. Por eso, esta Gioconda. Hola. Mirad, esto parece un Leonardo. Esa Santa Catalina, Pablo de San Leocadio, es que parece un Leonardo, ¿no? Como los valencianos, que Valencia en ese momento tenía media Italia, ¿sabéis? La corona de Aragón incluía Nápoles, incluía Sicilia y desde allí se conocían las influencias italianas. Y uno de estos, posiblemente Paolo de San Leocadio, ese, es nombrado por Vasari como ayudante de Leonardo. O sea que tenemos a un valenciano trabajando con Leonardo da Vinci y seguramente Leonardo le dice, acábame la Gioconda. Porque esto está hecho a la vez que la Gioconda de Francia, que es la que Leonardo se llevó consigo. Y por eso está en Francia, porque él muere en Francia. Leonardo se guarda la del Louvre. Pero esta tiene las correcciones que Leonardo iba haciendo. Por tanto, se estaba haciendo a la vez que Leonardo estaba pintando la suya. Y seguramente esta es la que le dieron al señor Giocondo, que era el encargo, un retrato de mi esposa. Y entonces, por lo que sea, a lo mejor a Giocondo no le gustó, acabó en manos del autor. Y el autor, como es valenciano, se la trajo a España. El caso es que acaba también, estaba tan sucia que nadie reconocía que podía ser bueno. Lo limpian y sale un paisaje espectacular. Ese paisaje no está en la del Louvre. Entonces, esta añade algo que no está en la del Louvre. No tiene la calidad de la mano de Leonardo como la del Louvre, pero sí que tiene la sonrisa, sí que tiene las velaturas, es decir, que puede tener el visto bueno de Leonardo, aunque sea de taller, que eso era muy normal, que el artista la vendiera como Leonardo al cliente, aunque él no la había acabado. De hecho, las que se daban eran las que estaban mejor acabadas. Y Leonardo, su obra no la solía acabar. Le gustaba cómo estaba y la dejaba. Pero al cliente había que acabarle bien el paisajito, había que acabarle bien los velos, ¿no? Entonces eso lo hacían los discípulos. Este es el último Rafael. El Rafael que ha visto la Capilla Sixtina y que está estudiando todos esos desnudos de la Capilla Sixtina, esas espaldas miguelangelescas, con sus torsiones, gestos, ¿vale? Este Rafael, esto no es, me diréis, no es Rafael, vale, es una copia de un discípulo hecha a la vez que Rafael está haciendo el original que está en el Vaticano, que lo usaron para velatorio de su cuerpo, porque Rafael muere muy joven, ¿sabéis? No había acabado este cuadro, pero el cuadro se usó para colocar el cuerpo y hacerle el funeral, que era la última obra que Rafael estaba pintando, que está en los museos vaticanos. Pero este está hecho, supervisado por Rafael también. Entonces tenemos la Transfiguración, que es un episodio que, como se conecta en la Biblia, se conecta. Los tres elegidos para verle gloriosos son San Pedro, Santiago y San Juan, que están, porque aparece Jesucristo como Dios hablando con Moisés y Elías, los grandes, ¿no? Y justo bajan de ahí, a la semana le van a matar. Él quería como darles una señal de que, oye, que me van a crucificar y tal, pero que yo soy esto, no lo que vais a ver a partir de ahora. Bajan y se encuentran a los demás apóstoles discutiendo por un endemoniado, que es el niño que veis ahí, que el padre les ha pedido que le curen y ellos son incapaces. Y Jesús les dice una cosa muy divertida, que es, bueno, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a tener que soportaros? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros? Es como le queda una semana, ¿eh? Es muy... Y entonces es el momento, lo combinan las dos escenas
antes de la curación del lunático o del endemoniado. Mantegna es uno de los más avanzados del Renacimiento, pero no tenemos más que este cuadro en el Prado, porque no tenemos muchos italianos. Lo que se conoce primitivos italianos son los del 480, que de primitivo no tienen nada, son anteriores a Rafael, ¿vale? Pero pensad que Mantegna está pintando este cuadro a la vez que Van Eyck el matrimonio Arnolfini, o que lo que vamos a ver de Van der Weyden ahora. Entonces, a este cuadro sí que os tenéis que acercar así, todo lo que podáis, hasta que os digan que os quitéis. Porque es una joyita. O sea, Mantegna está inventando la perspectiva, son de los que la están inventando. Y ha creado una estancia perfectamente con las líneas del suelo, las columnas, y una ventana que se abre, aunque el episodio religioso lo que muestra es a la Virgen muriendo, es lo que se dice la dormición de la Virgen, los apóstoles, ya ha fallecido la Virgen, su alma asciende. Bueno, hay dos versiones de que murió y no murió, y la Iglesia no se ha pronunciado sobre eso. Sabéis que el dogma de la Asunción es que el cuerpo de la Virgen fue llevado al cielo. Si fue vivo o muerto, eso es un tema. Entonces, en este momento lo que se pinta es su dormición. Y mirad cómo cantan, o sea, se escucha la música, o sea, venid aquí, ved las voces, los salmos que están cantando, o sea, están ahí todos. Y al fondo, Mantua, no Jerusalén, Mantua, porque él es de Mantua, está pintando en Mantua y nos muestra cómo es su ciudad. Qué maravilla, mirad los detalles, el dibujo exquisito, las sombras, las palmas, las velas con su llamita. En el famoso libro de 3 horas del Museo del Prado de Eugenio II dice que si él tiene que salvar un cuadro, si hay un incendio, es este. Bueno, es opinable, ¿no? Pero es más fácil de llevar, desde luego, que... Esta ya es la luz suprema, sería aquí, ¿no? Porque hemos empezado en las tinieblas, ¿os acordáis de estas? Y luego el bosco están todo, las luces y las sombras. Vamos. ¿Sabéis quién es Fra Angelico? Fra Angelico está pintando a la vez que Mantegna, pero Fra Angelico es un poco retardatario en los estilos porque no le interesa la obsesión por la perspectiva que tiene Mantegna. A él le interesan temas religiosos. Y los temas religiosos se hacían muy bien en la tradición de los iconos bizantina. Por eso él no rompe con los oros, los fondos de oro, lo usa para las alas, en este caso, para los nimbos. Cercanos porque el brillo es... E incluso trabaja el material con pequeñas incrustaciones, lo veis, ¿no? En relieve, las alas tienen un poquito de relieve, con lo cual estás introduciendo lo mágico, lo espiritual en la tierra, que es donde ocurre esto, que es el momento en el que la Virgen dice sí y se produce la encarnación. O sea, la encarnación se conoce en el momento en que la Virgen es fecundada, y por tanto empieza la gestación los 9 meses antes de la Navidad. Las manos de Dios como arrojando el Espíritu Santo en ella, de oro, ¿no? Que es muy bonito. El propio Dios Padre contemplando la escena desde un medallón al estilo del Renacimiento, porque son arcos del Renacimiento recuperados como era el arte clásico, con toda la decoración. Y luego una cosa curiosa, que el jardín de la casa se ha convertido en el paraíso, en el primer paraíso terrenal, de donde son expulsados los padres, Adán y Eva, el ángel que les invita a salir, todo muy dulce en Fra Angelico. Aquí no hay una espada flamígera, por favor, salid. Y se van. El modelo de belleza en ese momento eran como Botticelli, ¿no? Las rubias y los rubios. Y ese recuerdo es lo que ahora está siendo curado. El sí de la Virgen al ángel supera el sí de Eva a la serpiente. Eva hizo caso a la sugestión del diablo. No moriréis, si coméis seréis como Dios, conocedores del bien y del mal, es decir, no ponerse límites. Tú no necesitas a Dios, puedes hacer lo que quieras. Ese sí
al yo, es aquí, la humildad de la Virgen, hágase en mí, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. No entiendo nada, pero... Entonces es impresionante, ¿no? Teología hecha imagen y hecha color, porque es... Luego fijaos cómo hace las vetas del mármol. Claro. ¿Qué puede ser la golondrina? El propio Fra Angelico que se mete ahí. Fray Angelico era dominico. ¿Cómo visten los dominicos? De negro. Negro y blanco, los golondrinos, les llamaban los golondrinos a los dominicos. Es una golondrina. Y él se mete en la escena como una golondrina, como para rezar, para meterse en el misterio. Es increíble, es un detalle de... Fra Angelico es mucho Fra Angelico. Esto es un retablo que estaba así. Y tenéis la peana también. Esa parte de todas las pequeñas composiciones se han conservado. Entonces tenemos aquí historias de la vida de la Virgen escritas por Jacopo de la Vorágine, que eran historias inventadas, no están basadas en el Evangelio. Por ejemplo, esto es los desposorios de la Virgen. De eso no hay nada escrito en el Evangelio, pero lo que se sabe es que había muchos pretendientes y están rompiendo las varas porque, según Jacopo de la Vorágine, solo la vara que floreciera es la que Dios quería para pretendiente. Entonces la de San José florece, por eso si habéis representado a San José con una vara de azucena florecida, mientras que los demás están rompiendo sus varas y se está casando la Virgen. Le ponen viejo a San José como para dejar claro la virginidad de María. Siempre se le pone viejito, como que no podía ser, ahora ya no. Desde Santa Teresa a San José joven. Que no tuviera relaciones con la Virgen, era joven, no era un viejito. El abrazo a su prima Santa Isabel, esto sí que es del Evangelio. La visitación, el nacimiento por los reyes, la presentación del niño en el templo y la dormición. Lo hemos visto en este caso, la dormición es como se solía representar en la Edad Media, no como hace Manteña, que Manteña quita lo sobrenatural. Aquí los ángeles abren una escalera para que Jesús baja a llevarse el alma de la Virgen. ¿Lo veis? Para llevársela, mientras todos lloran o cantan el momento de la... Este se atribuía a Van Eyck. Este se decía que era el único Van Eyck que tenía el Museo del Prado. Últimamente dicen que no, que es de taller. Pero es de la época de Van Eyck, de la época del matrimonio de Arnolfini. Y es muy bueno, pero no te das cuenta lo bueno que es hasta que te acercas mucho. Mirad las caras de los judíos. El realismo de las caras de los judíos. Acercaos mucho y veréis qué pasada. La psicología es el triunfo de la Iglesia y el fracaso de la sinagoga. Es muy antisemita. Es la fuente de la vida, Dios Padre, Dios Hijo, la Eucaristía, la Virgen y San Juan, los ángeles, la Iglesia y la sinagoga, que se ha quedado fuera un poco de... Pero ya se nos ha llenado. Es que este es un discípulo directo de Van Eyck y está hecho más o menos a la vez, 10 años después del matrimonio de Arnolfini, pinta esto. Y es uno de los grandes cuadros del Museo del Prado, sobre todo donde se ve la calidad de los flamencos. Pero tenemos que acercarnos mucho, no nos están dejando, así que si queréis, yo os invito a que vengáis después. Yo os cuento lo que se ve, pero hay que acercarse, hay que ver el armiño, o sea, están los pelos del armiño y se puede tocar. Claro, a él le dicen que haga un cuadro, él es pintor. Lo que se llevaba en ese momento son retablos escultóricos, como ese. Los retablos eran escultóricos y luego tú puedes ponerle la pintura. Pero él lo que hace es una escena pintada que parece escultórica. De hecho, le mete en un cajón, como si fuera una televisión. No hay paisaje, sino una caja en la que está todo como si fueran esculturas que se mueven. Y a partir de ahí, los detalles, las expresiones de los rostros. Hay todo un estudio de psicología de cada uno de los posibles reacciones ante la muerte de Jesús. Es el momento en que le descienden de la cruz. Esto se describe en la Biblia, en los Evangelios, pero muy poco descrito. Fue José de Arimatea,
pidió permiso para que le dejaran descolgar el cadáver. Pilatos se lo dio y lo enterraron en su tumba que él tenía sin haber estrenado. Y aparece Nicodemo, que era un fariseo, que trajo un frasco de perfume para embalsamar el cuerpo de Cristo, y luego las mujeres y San Juan, que son los que estaban en la cruz, y María Magdalena, que la tenéis a la derecha, ¿no? Es una composición descrita y como si fuera una obra de teatro aparecen todas las reacciones ante eso. Vamos a ir acercándonos, pues. Venid. Venid todo lo que podáis. Porque hay que verlo de cerca, si no, no te enteras de nada, ¿no? Mirad la calidad. Los de arte, acercaos todos mucho, por favor. Porque él está haciendo pintura, aunque parece escultura, recursos para que parezca escultura. Mirad el traje de la Virgen, el azul, cómo se va yendo hacia el fondo. Nos queda la sensación de profundidad que no la hay, porque mirad que la caja arriba es muy estrecha y sin embargo aquí parece súper profundo. Crea sensación de 3 dimensiones, pero después todo es plano. Mirad el pañuelo de la Magdalena, casi pega con el dedo aunque estarían en diferente plano, pero cierra la composición en ballesta. Veis que el cuerpo de Cristo tiene una forma de ballesta. Hay ballestas en la madera, ¿veis? Ballestitas. Esto era de una iglesia del gremio de los ballesteros de Lovaina. Los ballesteros tenían su propia iglesia y se pintó para ellos por encargo, y por eso la forma de ballesta. O sea que más allá de he cumplido con el tema, me habéis pedido un tema religioso, pero yo soy artista. Y ahora es donde voy a los detalles que nadie ve más que él, como si Dios lo viera y nadie más. Es increíble, todos los detalles de cómo se componen los colores. Mirad el rojo y negro de José de Arimatea sujetando el cuerpo de Cristo para resaltar el blanco pálido del cadáver. La Virgen igual de pálida, desmayada, mientras que San Juan rojo de dolor, las lágrimas, acercaos, ved las lágrimas, los ojos rojos se rompen de dolor, lo mismo que María Salomé, que le acompaña, las Marías, y luego Nicodemo. Y luego hay un tercer personaje que seguramente es uno de los donantes, es el que le ha encargado, que se mete él en la escena y el que ayuda a descolgar de la cruz. Pero acercaos mucho, porque es que hay que ver las lágrimas, hay que ver el azul lapislázuli, el verde, las hierbas, los huesos. O sea, este es un cuadro para estar horas y horas. De verdad, de venir solo a ver este cuadro, venid un día y sentaos. Se puede traer de esos que son bastones que se abren entre ellos. Y vais viendo, porque mirad las florecitas. El armiño, mirad el armiño. Los oros, el bordado de oro, que parece que está bordado de oro. O sea, el tío ha tenido ahí delante una túnica y la ha estado copiando. Los escorzos de las manos, tan buenos que mirad, la mano de San Juan está deformada porque se supone que está agarrando a la Virgen y tiene un escorzo curioso, un dedo que se abre sobre otro, que ha tenido un modelo delante y ha estado mirando cómo se pliega la mano. La cara de San Juan, es que es un poema, ¿no? Es un poema. Todas las actitudes más introvertidas, otras como la Magdalena se rompe hacia afuera, ¿no? Y se hace como un paréntesis cerrando la composición, porque todo al final encaja, todo encaja. Esta es una de las grandes joyas del Museo del Prado. Lo traían en el barco y se hundió el barco. Quedó flotando en el mar, imaginaos. Pero ya el óleo, se había inventado el óleo 10 años antes, menos mal. El óleo protege los pigmentos y por eso ha llegado a nuestra época con esa calidad. Es increíble, ¿verdad? Y aquí tenemos el Bosco, toda esta sala es el Bosco. Mirad detrás todos, mirad detrás, las puertas cerradas. ¿Por qué es importante? Porque no son trípticos, son polípticos. Son 5 puertas, ¿vale? Lo mismo, mirad detrás.
El mundo antes de la creación de la vida, en el cuarto día. Escribe. Eso está cerrado y es gris. Y se abre. Antes se hacía como un ritual. Se cerraba por las noches y por la mañana lo abrían los vigilantes. Ahora han decidido adelantarlo para que veamos las puertas, porque es importante, ¿no? ¿Habéis visto en este del carro de heno? Un peregrino. Un peregrino se cierra y es un peregrino caminando en la vida con todos los peligros de la época del Bosco, que es asaltadores de caminos, prostíbulos a los que te puedes ir, salas de juegos, un poco los peligros actuales en la época del Bosco. Y el camino de la vida con sus tentaciones. Y entonces dentro se abre. Claro, el Bosco es un hombre con mentalidad medieval, esto no lo olvidáis, aunque estamos ya empezando en el Renacimiento. El Bosco pudo haber ido a Venecia porque su técnica tiene cosas parecidas a lo que estaba haciendo entonces el maestro del maestro de Tiziano. Estamos en 1500 poco, el Bosco muere en 1516, situados. Pero en 1516 Rafael ha terminado las estancias del Vaticano y Miguel Ángel ha terminado la Capilla Sixtina. ¿Os dais cuenta, no? Pero él hace cosas flamencas muy medievales todavía. Y él era un profundo católico, dentro de, podríamos decir, conservador. Él estaba en la cofradía de Santa María de su ciudad, Hertogenbosch, de donde toma el nombre Bosch, Bosco, orejas, ogen, ojos, bosque. El bosque tiene ojos y oídos. El Bosco siempre aparece un árbol con ojos, orejas y un búho que desde el árbol nos mira, que es... puede ser lo divino y lo humano, es decir, lo que nos supera y siempre una especie de control que va más allá de nosotros, ¿no? Por eso a los surrealistas el Bosco les entusiasma, ¿verdad? Miró, todos los cuadros de Miró al principio están llenos de ojos y orejas, porque es el Bosco, ¿no? Entonces las tentaciones de San Antonio es el gran tema de los surrealistas, porque las tentaciones de San Antonio ve unas cosas rarísimas que se describe en su vida de San Antonio. Entonces, como son cosas surrealistas, todo eso ha inspirado todas las visiones posibles de las pesadillas, ¿no? Están ahí. Bueno, entonces el Bosco, todas esas pesadillas las lleva al infierno, porque ahí es donde se regodea un poquito con los bichitos y las bichitas tal, y en el paraíso también. Que en este caso todo está muy claro. La lectura aquí, poneos de frente, es muy clara. Es la lectura teológica tradicional. Dios crea a los bichos, a los diablos que se rebelan contra él. Los ángeles que se rebelan son los diablos, son bichos. He dicho bichos porque parecen bichos arrojados, ¿a dónde? Al infierno, ¿no? Pero esos bichos ya se meten por la tierra y de ahí surge una serpiente, que es el diablo, que tienta a los primeros padres. Vemos la creación de Eva de la costilla de Adán, después la tentación y la expulsión del paraíso. Fruto del pecado original viene todo, que son los 7 pecados capitales. La violencia, el poder, la ambición. Mirad, reyes, papas, duques, ahí están todos. El duque, el Bosco trabajaba para el duque de Borgoña. ¿Quién era el duque de Borgoña en la época del Bosco? Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca. Importante dato, vais a ver. Y aparece el duque de Borgoña. El rey de Francia, porque Borgoña era feudataria de Francia. El papa de Roma, todos detrás del carro de heno. Isaías, todo en la vida es un puño de heno, que como el heno se quema en el fuego y no queda nada, y sin embargo todos se afanan por agarrarse a la vida. Todos quieren tener heno y se matan por el heno, ¿no? Y del heno, fíjate, hasta un monje ni siquiera se molesta en ir a por el heno, se lo traen. A la gula máxima. El Bosco, aunque es muy católico, es muy crítico contra los malos religiosos, o sea, no contra la religión, sino con los malos religiosos. Siempre, por eso en los infiernos del Bosco siempre hay algún hábito de monje o de monja, o sea, que era una época en la que había que hacer lo que vino después, la reforma Entonces, todo esto está ahí, los pecados, ¿y dónde lleva esto? Pues al infierno, el camino directo
con los diferentes castigos para todos los pecados, tal como se hacía en la Edad Media en todos los juicios finales y todo, ¿vale? Ahora nos vamos al otro. Entonces, ¿qué veis aquí? Si empezamos a leerlo como en el carro de heno, que es como se ha leído siempre, hasta la explicación que te da oficial el Prado, te dice que es lo mismo. Hay un paraíso, hay la tierra y hay el infierno. Por tanto, la tierra sería la lujuria. Digamos, no están los 7 pecados capitales como hay uno, que es la lujuria. Todos desnudos y todos arrebullados. Vale. Y es como desde el principio, claro, a Felipe II este cuadro le encanta y lo tiene especialmente en el Escorial. Y la primera descripción le dicen el cuadro del madroño, y hacen una interpretación similar a esa. Como la fruta del madroño, veis unas fresas gigantes que son madroñas, como la fruta del madroño huele bien y es atractiva a los sentidos, pero una vez que te la comes no queda nada, así es los placeres de la tierra. Y esa es la descripción que hace el primero que hizo una catalogación de este cuadro. Este cuadro sabemos dónde estaba porque en el año 17, el Bosco muere en el año 16, en el año 17 ya hay alguien que pasó por el palacio más importante de Bruselas, que ahora no existe porque en la Revolución Francesa lo destruyeron, que se llamaba el Palacio de Coudenberg, y alguien lo describe. Y hay un cuadro, dice, donde hay unas cosas rarísimas, unos con flores que salen por el ano y tal. Bueno, solo es aquí, ¿no? No puede ser otro cuadro. Y entonces ya sabemos que ese cuadro era importante, era un encargo de la persona más importante de Bruselas, el gobernador de los Países Bajos en ese momento, ¿vale? Por tanto, no es un cuadro religioso, no son cuadros para poner en las iglesias, sino cuadros que la gente en una sociedad totalmente cristiana ponía en sus casas, porque era que ayudaba a rezar y ayudaba a reflexionar sobre las tentaciones del mundo, etcétera, ¿vale? Entonces, este es un dato muy importante. O sea, al Bosco le encargan que lo haga y le piden lo que tiene que hacer, ¿vale? El cuadro no está firmado. Hay muchos cuadros del Bosco que están firmados. Este no está firmado porque el cuadro no era del Bosco, era del que se lo encarga. Entonces, saber quién se lo encargó es importante para entender este cuadro. Ahora os voy a contar qué está pasando. Ahora os pido una cosa. Mirad dónde está Jesucristo aquí. Ahí, ¿habéis visto dónde está Jesucristo? Primero, daos cuenta dónde está Jesucristo en el carro de heno. Me diréis, ¿en la creación? No, en la creación no está Jesucristo. Es Dios Padre, solo que como la Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza, a Dios se le representa como si fuera un hombre, a imagen y semejanza de los hombres, pero nosotros es al revés, pero ese es Dios Padre. ¿Lo veis? No es Dios Cristo. Cristo está ahí en medio, arriba en las nubes. ¿Lo habéis visto? Que se me ha olvidado decirlo porque es importante. Es un Cristo con las llagas. Es un Cristo que enseña las llagas de la pasión y al que nadie le hace ni puñetero caso. Solo un angelito desde el carro de heno le mira y reza. Los demás están a lo suyo, especialmente los enamorados esos que están escuchando la música de un diablito azul y por tanto no prestan atención a la llamada del cielo. Aquí no hay Jesucristo, no hay ningún sitio. Ni tampoco hay expulsión del paraíso. ¿Veis expulsión del paraíso? Es monotemático. Es el momento en el que Eva es presentada a Adán. Es decir, el desposorio. Esto es un cuadro sobre el desposorio. De hecho, se sabe que fue un regalo de bodas. Un regalo de bodas de alguien importante a su sobrino. Esto es la última investigación. ¿Quién importante? Al principio lo tenía el sobrino y el sobrino no era un hombre muy culto, aunque se casó con una mujer muy culta, que es Mencía de Mendoza. O sea, el que poseía este cuadro es Enrique III de Nassau. Os doy algún dato. Enrique III de Nassau es de los flamencos que vinieron con Carlos V, que los comuneros de Castilla se levantaron contra ellos, ¿sabéis?, ¿no? Porque era un rey flamenco que no hablaba español. Y de repente tenemos a un rey que no habla español y que está rodeado de flamencos. Ese es el principio de Carlos V. Ese Enrique de Nassau era su mano derecha de Carlos V. Tanto que se casa con una de las más ricas de Castilla, Mencía de Mendoza. Los Mendoza son las familias top. Y esa era muy coleccionista y de hecho ella parece que es la que coleccionó esto. Tenía ese cuadro y se decía, pero él no era nada culto. Por tanto, su tío es el que se lo regaló en sus primeras nupcias, porque este se casó en segundas nupcias con Mencía, pero en las primeras se casó con una francesa. Y sabemos que más o menos las fechas en las que se hizo este cuadro podía coincidir con la boda, que fue en 1498. 1498, ya tenemos una fecha.
1498 tenemos unos datos interesantes. El Bosco abandonó su taller por única vez en su vida. Sabemos que el Bosco no se movía de 's-Hertogenbosch porque iba a todas las reuniones de la cofradía. Está siempre, salvo un año, 1498 no aparece en ninguna. Él estuvo en Bruselas pintando esto, todo un año. Otro dato importante, aparece un puercoespín, veis entre los jinetes con montaduras fantásticas, muy Harry Potter, ¿lo veis todo? Un puercoespín en una burbuja. El puercoespín era el símbolo de la orden militar francesa, del rey entonces de Francia. Y la gente decía, a ver, el duque de Borgoña era enemigo del rey de Francia, estaban en guerra, la guerra de los 100 años, Borgoña iba con los ingleses contra Francia, ¿vale? ¿Cómo es posible que aparezca eso? Pues es que hubo un año en el que hicieron las paces, 1498, y es conocido que Juana la Loca estaba en esas paces. El feudalismo es, el rey te da unas monedas y tú se las devuelves. Yo te doy Borgoña para que la administres, pero Borgoña es mía, me las devuelves. Entonces, cuando le dio las monedas, Juana la Loca se puso las manos detrás para no coger las monedas. Ya sabemos, 1498, un momento interesante. Un regalo de bodas es las bodas y lo que dice la Biblia: creced y multiplicaros, poblad la tierra. Eso es lo que vemos en el centro. Lo que vemos en el centro no sería la lujuria, sino cómo sería el mundo si no hubiera habido pecado, señores y señoras. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera habido pecado? No hay problema, porque el sexo no era un problema. El darse cuenta que están desnudos vino después de probar del árbol. Por cierto, el árbol es un... ¿Lo veis? El árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal es un drago canario. Canarias se estaba descubriendo en ese momento. El Bosco está la última. En especies raras, porque era un obsesivo de la naturaleza y de las minerales. ¿Veis que todos los minerales están ahí? Y todos los animales del mundo, la jirafa. Él es un obsesivo de la naturaleza, de la botánica, de las flores, o sea, todas las flores, todos los pájaros. Tenéis todas las especies de pájaros conocidas en su época, todas están dibujadas. Y luego animales que se inventa, parece hasta un ornitorrinco leyendo un libro en el agua, ¿veis ahí? Dices, ¿cómo es posible si no se había inventado un pez con pico de pájaro y con una especie de hábito leyendo un libro en el agua del paraíso? En el agua del paraíso, ¿lo veis? Además de bichos muy raros con muchas cabezas y con muchas alas. Él está haciendo realismo en algunas cosas, veis la jirafa, y otras cosas inventa un perro con dos patas, que es al lado de la jirafa. Un oso y un madroño, ¿nos veis? El símbolo de Madrid, al lado de la jirafa, arriba. ¿Lo veis o no? Bueno, entonces, esto es para verlo ya en detalle, pero os cuento la idea de fondo, que es sobre lo que yo he trabajado un poquito, es que al Bosco le encargan un regalo de bodas y le dicen, mira, pero no me metas pecados, que ya bastante tenemos, pero el infierno, ahí metes lo que quieras, ¿no? Bueno, el infierno, como teológicamente era para los diablos, bueno, pues existía. Incluso si no hubiera habido redención, porque aquí no hay redención, no hay Jesucristo. No aparece Jesucristo. No hay pecado, no hay redención. ¿Entendéis? No hay Jesucristo. La Iglesia reza en Semana Santa una cosa, bueno, luego vamos a entrar a eso. Entonces, ¿qué sería esto? El crecer y multiplicaros, poblar la tierra, todas las razas. Aparecen los afros, aparecen los indígenas a la izquierda. ¿Veis un montón de escondidos detrás de los pájaros? Esto se está haciendo poco después del descubrimiento de América. Ya han venido indígenas. Colón trajo indígenas, se sabe cómo son. Y los pintan. Es decir, todo lo que es el cosmos humano no puede ser malo esto, porque son la fuente de los cuatro ríos. Esto es un símbolo del paraíso. ¿Veis la fuente de los cuatro ríos? Que se prolonga de ahí. A diferencia de ese cuadro donde la prolongación es hacia el infierno, aquí la prolongación es del paraíso al centro. ¿Lo veis que hay continuidad? Y donde se rompe es en el infierno. ¿Qué nos está haciendo el Bosco? Muy interesante. En un momento dado le dice, yo quiero un jardín de enamorados como si no hubiera pecado. Y el Bosco dice, bueno, vale, esto solo si mirad una cueva, una manzana y otra en la mano, una señora
detrás de una probeta, con un sello en la boca. Sí, para que quede claro, el Bosco está diciendo, esto, sí, esto, que es Adán y Eva, porque no solo aparece Eva, aparece Adán también, ¿lo veis? Y un tercero, que es el que señala con la mano, si esto no hubiera pasado, entonces sí, pero en la cueva, para que no se, y le tapa con unas probetas para que no se entere mucho el que le ha encargado el asunto. Esto es una utopía teológica, lo que se llama utopías teológicas. Y me diréis, qué raro es esto. Pues no es tan raro, porque en ese momento se escribe un libro que se llama Utopía. La palabra utopía, ¿sabéis qué es, no? Viene de un libro escrito justo el año 16, el año de la muerte del Bosco. Santo Tomás Moro escribe Utopía. ¿Y qué describe? Un sitio en una isla perdida donde la gente comparte todo, son buenos, no hay mal, no ha habido pecado original. Pero a los 50 años ya están cansados de vivir y se quitan de medio, se eutanasian para dejar sitio para los jóvenes, porque no son muy felices. Son perfectos, pero no son muy felices. Claro, de ahí viene la idea de utopía, porque son comunistas, son todo, pero ¿qué nos está contando Tomás Moro? ¿Qué nos está contando en Utopía? Que la gente no se entera cuando lees Utopía. Rousseau lo leyó y eso es, pues esto es el paraíso en la tierra, el socialismo real, no sé qué. Nos están diciendo que no son muy felices, aunque lo tienen todo. No hay asesinatos, no hay robos, pero no son felices. La Iglesia dice, bienvenido el pecado que nos trajo un redentor. Aquí no hay redención, no hay pecado. El Bosco está haciendo, antes de Tomás Moro, una reflexión teológica. Y luego dice, pero pongo el... Bueno, sí, pues pone el infierno. Bueno, el infierno es interesantísimo, es el mejor infierno del Bosco. Todos los detalles son alucinantes. No le debían de caer muy bien los músicos. En ese momento había una discusión si la música no religiosa, es decir, entonces había música de órgano y coro en las iglesias, no había más, pero se estaba discutiendo que la música profana entrara en las iglesias y el Bosco obviamente era opuesto. Por eso la música es infernal para él. Él era opuesto a que la música pagana, porque la música de los banquetes, de las orgías, de tal, entrara en las iglesias. Él era muy conservador, ¿vale? Entonces, a él le encargan un encargo muy... Él hace una cosa muy curiosa. Hace un infierno que es el mejor y nos hace el hombre árbol, en el que él trabaja dibujos y dibujos, se conservan varios, que es alucinante. El hombre árbol simboliza todos los pecados. Lo que hay dentro es un burdel. Esa bandera, con una gaita, es la bandera de los burdeles en Flandes. Dentro hay comida, bebida, sexo, prostitución, todo, juego, todos los pecados capitales cuya condena, vemos ahí, los que juegan a las cartas les atraviesan las manos, la lujuria, una mujer con sapos y le está tirando como pedos un diablo, los glotones son comidos por ese pájaro que luego los defeca a un pozo de mierda, ¿no? Todo ese hombre árbol tiene la cara de Adán. El Bosco está diciendo, has sido llamado a algo grande, a imagen y semejanza de Dios, no te conviertas en eso. Es increíble, ¿no? Y ahora, es que esto es para verlo luego en internet, dice acercándose a cada una de las cositas. Es impresionante. El infierno como patinaje de hielo, que la inestabilidad que a veces sueñas, las pesadillas que se rompe y te hundes, o como fuego, siempre cosas extremas, ¿no? Para dar miedo, ¿no? Con son las películas de terror, hay cosas que la música, nos imaginamos ese ruido en el infierno, ¿no? Mientras que aquí hay armonía, el círculo siempre es armonía. O sea, ver lujuria aquí, cuando esto es la forma en la que él suele representar los paraísos, siempre aparece, esto es la inocencia de vivir como si el sexo no influyera, como si la gente todavía
Es impresionante. Y luego simbólicamente aparecen todas las casas nobiliarias de Europa, o sea, todo está lleno de referencias políticas también, ¿no? Al momento, esa tienda de coral. Es que le encantan las piedras preciosas. Entonces aparecen todas las piedras preciosas, todas las frutas, y luego la armonía entre naturaleza, animales y hombre, que eso es como se describe el paraíso, ¿no? Pacerán juntos el león y el cordero, el niño pequeño jugará con la serpiente sin que la serpiente le pique. Es el paraíso de armonía, ni siquiera hay violencia en la naturaleza, todo está integrado, ¿no? Es la mejor representación de una utopía. Aquí la tenéis. Y la mesa de los 7 pecados capitales, que es una mesa, es más el Bosco tradicional. Esta se dijo que si no era del Bosco, porque el Bosco solía hacer, las tablas de madera del Bosco eran roble y esto es chopo. Y es una tontería porque obviamente es una mesa, si es una mesa tiene que ser una madera que pese poco, y el chopo pesa poco, ¿no? Y luego se ha demostrado, es que hubo una polémica con el centenario, el 5º centenario del Bosco. Los holandeses querían que se celebrara en Hertogenbosch y no en Madrid, pero Madrid es el que tiene la obra del Bosco, por lo tanto se celebró aquí al final, y hubo un comité de expertos holandeses que dijeron que esto no era original, que era solo por fastidiar, y entonces hubo que demostrar que sí. Por ejemplo, la técnica veneciana, que así que parece que es todo muy miniatura, luego los colores blancos del Bosco son como los que hemos visto en Velázquez, es pin, pin, pin. Eso es muy veneciano. Mirad el diablo con forma de lobo que le pone un espejo a la vanidosa, que es la vanidad, o superbia, la soberbia, la vanidad, todas las diferentes pecados, y luego las condenas, luego las vidas de los santos que edifican, y el momento de la muerte, los últimos sacramentos, y el juicio final, Jesucristo, tal como lo describe el Apocalipsis. Las trompetas del Apocalipsis y la resurrección de los muertos, ¿lo veis que salen? Entonces, esta es muy famosa, pero al ser una mesa, está hecha en una madera especial. Y si veis los detalles, luego es impresionante. Y aquí acabamos con este de los Reyes Magos, ya, que es increíble. Que también hay que verlo en detalle, porque como son flamencos, claro, esas joyas, solo las gemas que decoran las coronas de los Reyes Magos, o la bola que lleva Baltasar. Por cierto, qué maravilla, cómo ha representado del natural a un afro, ¿no? Claramente tenía delante un modelo, y fijaos qué maravilla, ¿eh? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La adoración de los en una choza, los donantes, él y ella, con sus protectores, santos protectores, San Pedro con las llaves, y no sé qué santa es, lo pone ahí, y una ciudad que es flamenca, aunque recuerde a Tierra Santa, lo que sea. La vida dura, la vida llena de peligros, los lobos que persiguen a una mujer, o un oso que mata a uno, batallas, ¿no? Todo lo que hay fuera. Al pobre San José todavía lo mandan ahí fuera para que quede clara la virginidad, lo ponen al pobre San José allí lejos, secando los pañales del niño en el fuego. Y los que están dentro de la casa. Los que están dentro. Aquí es donde hay más interpretaciones. Yo tengo una que es la que os voy a contar. Esos que están ahí, todos esperando, es el Antiguo Testamento. Son los patriarcas y reyes de la casa de David. Ese sería, porque se ha visto siempre que es como un hombre que es un rey, con llagas en el cuerpo. Entonces se decía que sí es el anticristo y cosas así. Está claro, es el rey David, pecador, que él también tiene las llagas, pero de la casa de David nace, porque la Virgen es de la casa de David, San José es de la casa de David, por tanto, de la casa de David nace el hijo de David. Entonces tiene que ser el rey David y todos los antecedentes genealógicos en la carne de Jesús. ¿Entendéis? Vale. Pero para que quede claro que ese niño es humano y divino, quitan a San José. ¿Entendéis?
que viene de Dios, el niño. Veis, teológicamente es muy fino, el Bosco siempre era muy... Y por eso ese, como es un encargo de Engelbert, que no os he dicho quién es Engelbert de Nassau, el tío de Enrique, Engelbert le dice, no quiero que me hagas un jardín de enamorados, porque a Engelbert le encantaba el Román de la Rose, que es el poema sobre el amor cortés más importante del siglo XV. Y él mandó la mejor ilustración del Román de la Rose que se conserva en la British Library de Londres y en la que el Bosco se inspira. Es decir, que el Bosco vio esa ilustración. Engelbert se la enseñó, quiero algo así. Pues sabemos porque la parte de los enamorados de arriba del carro de heno es exactamente igual que la versión del Román del Arroz. Entonces hay una relación entre la tradición del Román del Arroz, el jardín de los enamorados, y el paraíso sin pecado. El creced y multiplicaros, poblad la tierra, si no hubiera habido pecado. Que es lo propio del matrimonio, ¿no? El matrimonio fue al principio, ¿sabéis, no? Con Jesucristo, no, el principio no fue así. ¿Se puede divorciar uno? En el principio, la institución del matrimonio es cuando Dios presenta a Eva y Adán dice, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Fijaos qué finura, ¿eh? En todos los detalles, todos, hasta la copa que lleva de mirra con ese águila, un grifo, es impresionante porque está recogiendo las tradiciones del momento, la tradición judía, la tradición pagana, afro, y luego unas perlas, es oro, incienso y mirra, son las, sabéis que son simbólicos también, oro de rey, incienso de hombre, el incienso se hacía en los funerales, mirra de Dios, era lo que se ofrecía a las divinidades.